Hola amigos, bienvenidos a un video más de este canal. En esta ocasión quiero mostrarles cómo diseñar la plantilla de control de efectivo, ingresos y gastos, o plantilla de contabilidad como algunos le llaman, la cual yo compartí en mi canal hace algunos meses y que tiene ya muchas descargas y varios me han estado preguntando en cómo elaboré esta plantilla y me han estado pidiendo que elabore un tutorial explicando la forma en cómo se puede hacer una plantilla como esta. Y bueno, vamos a intentar explicar la plantilla. Si tú ya eres suscriptor, seguramente ya habrás descargado esta plantilla que yo compartí hace algunos meses y que varios me han estado solicitando. Ahora en este video únicamente vamos a explicar a cómo hacerla. Y si no la has descargado todavía, entonces voy a dejar el link en la descripción del video, en donde te va a llevar al video en donde estoy compartiendo esta plantilla. Esta plantilla está hecha con macros y con formularios en Visual Basic y vamos a tratar de explicarla paso a paso desde el inicio para que puedas comprender cómo es su estructura. Para eso vamos a ocupar un archivo nuevo que está en blanco, lo vamos a hacer desde cero y únicamente lo que me voy a traer es el encabezado de la base de datos para ya no tener que escribir estos nombres. Así que vamos a pegar esto aquí y vamos a comenzar a partir de aquí. Vamos a hacer esto más pequeño y a esta hoja le vamos a nombrar base, que es donde se van a ingresar todos nuestros registros, ya sea ingresos o ya sean gastos. Adicionalmente vamos a crear dos hojas más, una le vamos a llamar cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Aquí le vamos a llamar ingresos. Y en cuentas de ingresos únicamente lo que vamos a hacer es detallar, vamos a pasar estas hojas para aquí, detallar las cuentas de ingreso que vamos a utilizar en la plantilla. Y aquí vamos a escribir cuentas de gasto. En este video no voy a explicar el funcionamiento de esta plantilla, ya que ya existe un video en mi canal de YouTube en donde explico completamente el funcionamiento de la plantilla. Así que si tú no has visto el tutorial, primero ve a ver el tutorial. Yo voy a dejar un link en la descripción del video para que puedas ver su funcionamiento y luego vienes y continúas el video para que aprendas a hacer esa plantilla. Entonces tenemos cuentas de ingreso y a esto le vamos a dar un color azul con la fuente blanco y aquí le vamos a llamar gastos. Y en las cuentas de ingreso vamos a agregar unos cuantos ítems de ingreso. Van a ser, por ejemplo, ventas de servicio, ventas de producto, otros ingresos. Y en las cuentas de gasto también vamos a agregar unos cuantos gastos, que serían, por ejemplo, gastos de energía, eléctrica, gastos de combustible, viáticos, otros gastos. Por el momento únicamente vamos a crear estos gastos ya que solamente es para tenerlos como referencia. Bien, lo primero que debemos de hacer entonces antes de comenzar a elaborar una plantilla es que tenemos que definir primeramente la base de datos, es decir, cómo va a estar diseñada esa base de datos, ya que dependiendo de dónde vamos a ingresar esa información, así va a ser el diseño también del formulario. Existen muchas metodologías de cómo elaborar un formulario, pero mi preferida y como yo lo hago es primero definiendo la base de datos, porque la base de datos es la que me da la pauta para poder elaborar el formulario. En muchas ocasiones podemos cometer el error de comenzar al revés. Comenzamos a diseñar el formulario y comenzamos a programarlo y cuando nos venimos a dar cuenta hay algunas columnas que no las incluimos en nuestro formulario y allí nos toca que a lo mejor deshacer algunas cosas que ya habíamos hecho y volverlas a hacer nuevamente para adaptarlo a lo que realmente queremos. Así que como recomendación, y como yo lo hago porque existen diferentes formas en cómo lo podemos hacer, pero como recomendación es que primero diseñes la base de datos, es decir, a dónde se va a ingresar esa información y dependiendo de eso entonces comiences a diseñar el formulario.
Y partiendo de esta información que ya tenemos, entonces vamos a comenzar a diseñar nuestro formulario. Para eso nos vamos a ir a la pestaña Programador o la pestaña Desarrollador, como sea que se llame en tu versión de Excel, y vamos a ir a abrir el entorno de Visual Basic. Y aquí tenemos nuestro entorno de Visual Basic y lo primero que vamos a hacer es que vamos a insertar un formulario. Vamos a ir a Insertar y Formulario, y aquí tenemos ya el formulario, así que lo vamos a diseñar. Y a continuación vamos a insertar un text box que tenemos aquí, un cuadro de texto, y lo vamos a agregar a nuestro formulario. Y este text box se va a llamar fecha, así que vamos a insertar una etiqueta en donde le vamos a llamar fecha. Esa etiqueta la vamos a posicionar por aquí y vamos a ir a donde dice ver y ventana de propiedades para ver sus propiedades. Y aquí tenemos una propiedad que se llama backstyle, que es la propiedad de la fecha en donde podemos opcionalmente seleccionar la opción de transparente. Así que vamos a elegir la opción transparente para que se vea mejor esa etiqueta. Vamos a hacer más grande este entorno para poderlo visualizar mejor. Además, dentro de las propiedades también tenemos una opción en donde podemos centrar el texto. Aquí en esta opción vamos a centrarlo y ahí lo tenemos. Ahora vamos a agregar otros dos botones. En este caso vamos a agregar este botón de opción. Vamos a agregar uno por aquí. Y a esto le vamos a llamar ingreso. Lo ajustamos. Y también le vamos a decir que este backstyle queremos que sea transparente. Y esto con hacerle doble clic en esta flechita lo podemos ajustar a la medida. Ahora lo que podemos hacer es esto, lo copiamos y lo pegamos aquí a la par. Y esto lo vamos a llamar como gasto. Y de esta forma tenemos una opción para elegir ya sea ingreso o ya sea gasto. Ahora vamos a agregar un combo box, que lo tenemos aquí, que es un cuadro combinado. Es más que todo un cuadro de lista. Y lo vamos a agregar aquí. Y a esto vamos a copiar la etiqueta y la vamos a pegar aquí. Y le vamos a asignar el nombre de tipo de cuenta. Y aquí es donde van a aparecer los tipos de cuenta, ya sea de gasto o de ingreso. Vamos a hacer más grande esto para que se vea mejor. Y ahora vamos a agregar otro text box. En este caso vamos a agregar un text box donde vamos a escribir el concepto de la transacción. En este caso vamos a copiar este text box que ya tenemos aquí y lo vamos a poner aquí a la par. Vamos a hacer más largo y a este le vamos a llamar concepto. Le vamos a escribir aquí concepto. Y bien, ya lo tenemos. Y por último nos falta aún todavía uno, que sería el textbox en donde vamos a escribir el valor de la transacción. Entonces vamos a copiar nuevamente esto y lo vamos a copiar de una vez con toda la fecha y el textbox y lo vamos a traer hacia aquí y aquí le vamos a llamar valor. Y bien, ahí tenemos entonces diseñado lo que es nuestro formulario. Ahora únicamente lo vamos a ajustar a los lados, hacia arriba y hacia abajo, para que quede ya diseñado nuestro formulario. Ahora, si nosotros le damos en ejecutar, vamos a ver que tenemos ya nuestro formulario aquí, en donde vamos a programarlo para que haga las funciones que nosotros queremos. Es decir, cuando yo ingrese la fecha aquí, el botón de ingreso y de gasto, dependiendo si elijo ingreso o gasto, quiero que aquí en esta lista me aparecen los tipos de cuenta, ya sea de ingreso o de gasto, que son los que hemos creado en estas dos hojas, el comentario y el valor. Y al darle un enter, quiero que me ingrese la información. Así que vamos a programar todo eso con código VBA. Entonces, para comenzar a programarlo, lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un nombre a cada uno de estos controles para que no nos perdamos y los podamos llamar en cualquier momento. Entonces, vamos a seleccionar este primero de fecha y nos vamos a ir aquí donde dice name. Le vamos a llamar text fecha. Este se llama text fecha. Este le vamos a llamar opción ingreso. A este le vamos a llamar opción gasto.
A este le vamos a llamar combo tipo de cuenta. Recuerden que en los nombres de los controles no podemos dejar espacio, por eso escribimos un guión bajo. En este le vamos a llamar text concepto. Y por último, a este le vamos a llamar text valor. Y ahí tenemos ya los nombres asignados a cada uno de los controles. Este formulario, para que no aparezca esto que dice user form 1, pues entonces solamente lo seleccionamos y vamos a ir a donde está la opción de caption. Y aquí le vamos a asignar un nombre diferente. Y le vamos a escribir en este momento ofimática empresarial. Ok, aquí tenemos ya el nombre de ofimática empresarial. Una cosa más, y es que la información que quiero que se ingrese en este text box y en este quiero que esté centrada, así que lo selecciono con el control, puedo seleccionar los dos y nos vamos a ir a la propiedad en donde podemos decirle de que la información esté centrada. Lo tenemos aquí y le vamos a decir centrado, así que todo lo que escribamos en esos text box va a estar centrado. Entonces comencemos a programarlo y vamos a comenzar a programar el control de fecha, así que vamos a darle doble clic. Y aquí tenemos ya nuestra primera opción para poder escribir nuestra macro. Y por defecto ya nos tira el evento change, en donde vamos a decirle que para cada cambio que se haga en ese text box queremos que se aplique un formato de fecha. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a elegir una opción que se llama select case. Y escribimos len y entre paréntesis escribimos mi.textFecha. Y cerramos paréntesis. En ese momento le estamos diciendo a Excel que queremos que nos cuente los caracteres que nosotros ingresamos en ese text box. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Porque le vamos a decir que en el caso de que sean 2 caracteres lo que se ingresa, entonces yo lo que quiero es que me escriba una pleca a continuación. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo una fecha, por ejemplo aquí, 15 de abril del 2020, por ejemplo, aquí yo tengo esta fecha y los primeros 2 caracteres son el 1 y el 5. El tercero es una pleca. Entonces yo le voy a decir aquí a Excel que cuando hayan 2 caracteres que el siguiente sea una pleca. Entonces le vamos a decir aquí que la opción de mi.textFecha.value va a ser igual a mi.textFecha nuevamente concatenado. Para eso, para concatenarlo lo hacemos con el signo de ampersand. Lo concatenamos con una pleca, entre comillas, y ahí tenemos ya hecha la primera parte. Ahora le vamos a decir qué sucede si entonces los caracteres fueran 5. Por ejemplo, ya tenemos la primera pleca, entonces la segunda pleca va a ser, por ejemplo, cuando escribamos 1504. Entonces hasta aquí tenemos 2 caracteres, con la pleca serían 3, más los 2 números serían 4, 5. Entonces a partir de 5 caracteres quiero que me coloque la otra pleca nuevamente. Entonces aquí le vamos a decir que en caso de que sea 5, escribimos entonces 2 puntos, le vamos a decir que mi text fecha.value va a ser igual a mi text fecha nuevamente, concatenada nuevamente con otra pleca. Y aquí tenemos el caso que sea 5. Y la siguiente opción sería de que cuando ya haya escrito todos los caracteres de fecha, entonces que me salte al siguiente control. Y para eso vamos a contar entonces cuántos caracteres tiene la fecha. Contando también las plecas, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 caracteres. Entonces le voy a decir que en caso que sea 10, 2 puntos, entonces que me seleccione el botón de opción. En este caso sería el mi.option ingreso.value. Y esto sería igual a true. Entonces, como eso le estamos diciendo que en el caso que sean 10 caracteres, entonces que el botón de opción de ingreso sea igual a verdadero, o sea que me lo seleccione. Y terminamos entonces esto con enselect. Y ahí tenemos, entonces vamos a ir ahora a nuestro formulario, lo vamos a ejecutar y veamos si funciona aquí en la fecha. Entonces tenemos 15 y como pueden ver únicamente escribí el 15 y ya me pone la pleca. Y le escribo 04 y me escribe la otra pleca automáticamente y le escribo 2020. Y automáticamente él me seleccionó el botón de ingreso. Con la tecla Tab también puedo saltar hacia el siguiente y hacia el siguiente.
Entonces también me puedo mover con la tecla Tab entre cada uno de los controles. Vamos a cerrar esto y vamos a continuar programando la siguiente opción. Lo siguiente que vamos a programar sería el combo box, es decir, la lista. Y para eso lo vamos a hacer en el evento de Activate del formulario. Es decir, aquí en el formulario vamos a hacer doble clic. Y aquí en esta opción me va a llevar a la opción del evento click, pero yo no quiero ese. Entonces me voy a ir a la lista desplegable de aquí y le voy a decir el evento Activate. Entonces este clic lo vamos a borrar y en este evento de Activate vamos a crear entonces lo que es el llenado de ese combo box. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar las variables de los nombres de las hojas para poder llamar a cada hoja por su nombre. Entonces vamos a escribir din cuentas ingresos as worksheet. Y aquí tenemos. También vamos a declarar la otra hoja que es cuentas gastos as worksheet. Y vamos a configurarlas con un set cuentas ingresos. Va a ser igual a la hoja cuentas ingresos. Y también vamos a configurar la otra que es cuentas gastos igual a la hoja gastos. Ahora, para poder llenar este combo box tenemos que tener en cuenta algo, y es que tenemos un botón de ingreso y un botón de gasto. Y yo lo que quiero es que cuando el botón de ingreso esté activo, entonces que aquí se me llene con los datos que están en la hoja de cuentas de ingreso. Pero cuando el botón de gastos esté activo, entonces yo quiero que en este combo box me muestre entonces las cuentas que van a estar en la hoja de gasto. Y para eso tenemos que hacer una condicional que va a decir si el botón de ingresos está activo, entonces que me lo llene con esto, y si no, entonces que me lo llene con esto. Es una condicional. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ir nuevamente aquí al evento y le vamos a decir if mi punto opción ingreso punto value es igual a true. Entonces, y aquí tenemos ya nuestra condicional, lo cerramos aquí y aquí dentro vamos a escribir qué es lo que queremos que nos haga si el botón de ingreso está activo. Vamos a dar un tab y vamos a escribir aquí adentro y le vamos a decir que si el botón ingreso esté activo, entonces que me llene con lo que está en esta hoja. Entonces vamos a llenar ese combo box. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Y aquí primeramente lo que vamos a hacer es contar cuántas filas hay para poder saber cuánto vamos a llenar. Y lo vamos a hacer con el siguiente código. Cuentas ingreso, que es el nombre de la hoja, punto range. Y nos vamos a hacer referencia a la columna A. Cerramos comilla y lo vamos a concatenar con esta opción que se llama rows.count. Y cerramos paréntesis con otra opción que se llama end. Aquí entre paréntesis elegimos la opción XLApp y punto row. Y de esta forma le estamos diciendo que nos cuente cuántas filas hay en esta columna. Y a esto yo le voy a asignar un nombre que se va a llamar fila. Y se va a llamar fila 1, le vamos a escribir. Entonces ahora le vamos a decir que la lista de ingresos va a ser igual a cuentas ingresos punto range desde la A2, dos puntos, hasta la A, cerramos comilla y concatenamos con la fila 1 que acabamos de crear y cerramos paréntesis. Entonces le vamos a decir ahora que mi punto, el combo tipo cuenta, punto list va a ser igual a lista ingresos. Con este código le estamos diciendo entonces de que si el botón de opción de ingreso está activo, entonces que me llene con la información que está en la hoja de cuentas de ingreso. Entonces aquí vamos a escribir un else para decirle que si no está activo. Si no está activo, entonces lo que va a hacer es que me lo va a llenar con esta otra opción. Entonces aquí le vamos a decir if mi punto option gasto punto value es igual a true, entonces aquí vamos a escribir otro en if y esto lo vamos a hacer un poquito más para adentro y esto lo borramos de aquí
Y aquí vamos a escribir la misma información, nada más que ahora lo vamos a hacer para la hoja de cuentas de gasto. Entonces aquí le vamos a escribir fila 2, va a ser igual a cuentas gastos, punto range, sería la A concatenado con rows.count, punto n, y aquí xlapp.row. Y le vamos a decir que la lista de gastos entonces sería igual a cuentas gastos.range desde la A2 hasta la A concatenada con fila 2. Y cerramos paréntesis. Y ahora le vamos a decir que mi punto combo tipo de cuenta punto list sería igual a lista gastos. Y entonces aquí vamos a escribirle un NIF, y aquí también sería un NIF para poder cerrar los dos if que hemos abierto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el formulario. Vamos en ejecutar y tenemos un pequeño error y nos dice que está mal escrito lo que es el nombre de la hoja. Como ves, aquí dice gastos y se llama cuentas gastos. Entonces yo aquí cometí un error y lo vamos a solucionar simplemente escribiendo cuentas gastos. Le vamos a detener. Y antes de ejecutar el formulario le vamos a decir que cuando se ejecute, entonces quiero que automáticamente me seleccione el botón de ingreso para que se me pueda llenar lo que es toda esta información. Entonces le vamos a decir aquí, después de donde hemos declarado las variables, le vamos a decir mi punto opción ingreso punto value va a ser igual a true. Y ahora sí, vamos a ejecutar el formulario, nos vamos a ir doble clic al formulario, vamos a ejecutar entonces este formulario y aquí lo tenemos y como ves automáticamente me aparece activo lo que es la opción de ingreso y aquí en el combo box tenemos ya la lista desplegable de las cuentas de ingreso, pero tenemos el pequeño problema que si seleccionamos gasto todavía no aparecen las cuentas de gasto. ¿Por qué razón? Porque el evento que hemos creado está amarrado a lo que es el evento Activate de este formulario. Entonces tenemos que hacer lo mismo nuevamente, pero en esta ocasión para el evento click de los botones de opciones. Así que vamos a cerrar este formulario y lo vamos a hacer muy fácilmente. Vamos a hacer más grande esta ventana y damos doble clic y vamos a copiar el código que acabamos de crear. Lo copiamos y nos vamos nuevamente al formulario. Y ahora vamos a hacer doble clic en donde está nuestro botón de ingreso. Y aquí vamos a copiar esta información. Y lo único que vamos a borrar es este código que tenemos aquí, que ya no lo vamos a necesitar porque pues ya no hay necesidad de que se active automáticamente, sino que nosotros al hacer clic lo vamos a activar. Entonces igualmente nos vamos a ir a otra opción y aquí vamos a pegar el código y igualmente vamos a eliminar esta línea que no la vamos a utilizar. Ahora que ya tenemos entonces esto, vamos a irnos al formulario y lo vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a ver si nos funciona. Aquí tenemos el botón de ingresos, si funciona aquí, y el de gasto, si lo seleccionamos, vemos que ya tenemos también las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto. Así que de esta forma podemos ver cómo automáticamente cambia la lista dependiendo del botón que tengamos seleccionado. Ahora nos faltó una cosa más y es que cuando seleccionemos gasto queremos que esto quede en blanco. Porque no queremos que quede este texto aquí porque no pertenece a gasto. Entonces vamos a cerrar esto y lo vamos a hacer simplemente yéndonos a cada uno de los botones. Y le vamos a decir que cuando se seleccione, entonces que se limpie el combo box. Vamos a escribirlo aquí. Mi punto combo box tipo cuenta punto value va a ser igual a empty. Y esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el otro. Y ahí lo tenemos ya. Entonces vamos a irnos nuevamente al formulario, lo vamos a ejecutar. Y ahora vemos que si seleccionamos aquí y yo selecciono gasto, vemos que automáticamente queda en blanco. Y ya podemos entonces ver cómo la lista se llena dependiendo del botón de ingreso que nosotros elijamos, ya sea ingreso o sea gasto, ya tenemos esta opción terminada. Y bueno, entonces tenemos casi terminado nuestro formulario. La primera es la fecha, sería por ejemplo 2 de abril del 2020.
la opción de gastos y yo elijo, por ejemplo, gastos de energía eléctrica, escribimos un concepto como por ejemplo gastos de energía y aquí escribimos un valor de 250, por ejemplo, o 25. Y ahora el evento que queremos es que cuando yo dé enter en este control, que es un text box, queremos que al hacer enter, entonces que la información se ingrese a lo que es la pestaña base. Esta pestaña base que es la que tenemos nosotros aquí. Entonces vamos a programar ese text box y vamos a decirle que cuando se le dé enter, que me ingrese toda la información en este lado de aquí. Entonces, antes de programar ese text box, tenemos que tener en cuenta que si el botón de ingreso está activo, entonces la información se va a agregar en entrada. Y si el botón de gasto está activo, entonces el valor se va a agregar a la columna de salida. Por lo tanto, tenemos que crear una condición que me haga exactamente lo mismo que hicimos cuando llenamos el combo box. Entonces vamos a irnos a programar ese text box. Vamos a ir aquí a nuestro entorno de Visual Basic y le vamos a dar doble clic en donde tenemos el text box de valor. Y aquí tenemos ya nuestro text box, pero aquí tenemos el evento change y yo no quiero al evento change, sino que quiero que el evento se haga cuando yo presione la tecla enter. Entonces tenemos que buscar un evento que tenemos aquí en la lista desplegable que se llama keydown. Entonces en este evento keydown, entonces lo seleccionamos y vemos que ya se nos ha habilitado aquí. Este entonces lo vamos a borrar y tenemos ya lo que es este evento. Y aquí es donde vamos a escribir entonces nuestro código. Y le vamos a decir que como lo que queremos es que sea el evento que cuando se presione la tecla Enter, entonces le vamos a escribir este código que se llama if keycode es igual a 13. Entonces, y aquí dentro vamos a escribir nuestro código. Ahí escribimos el if para cerrar este if. Y aquí adentro entonces vamos a escribir lo que queremos que se haga. Entonces lo primero que queremos que haga es que nos pregunte a través de un mensaje si queremos ingresar la información sí o no. Entonces para eso vamos a escribir una X y escribimos el siguiente código que es una caja de textos, un MSG box. Y aquí vamos a escribir un mensaje que sería desea ingresar esta información. Y entre comillas cerramos la comilla y damos una coma y elegimos el que se llama VB y es no. Este que tenemos aquí, escribimos una coma y aquí escribimos entonces un nombre a esa caja que le vamos a llamar ingresar datos. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y aquí tenemos ya nuestra caja que nos va a pedir un mensaje antes de ingresar la información. Y entonces ahora le vamos a decir con otro if, nuevamente vamos a abrir un if y le vamos a decir que si la X es igual a VB-yes, entonces le damos hacia abajo y cerramos el if. Y aquí vamos a borrar este espacio en blanco y esto lo vamos a hacer más grande. Entonces aquí tenemos ya nuestra respuesta que si yo doy clic en la caja de texto, yo doy clic en un sí, entonces que me ingrese la información. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar el nombre de la hoja, igual como lo hicimos en el otro código, en donde declarábamos el nombre de la hoja. En este caso tenemos una hoja que se llama base. Entonces aquí vamos a escribir dim base as worksheet y lo vamos a declarar como un nombre de hoja que se va a llamar base. ¿Okay? Le asignamos el nombre de base a esta hoja que se llama base. Entonces ahora sí ya tenemos esa hoja declarada y vamos a escribir nuestro código. Recordemos que tenemos dos formas de ingresar la información. Una es si el botón de ingreso está activo y la otra es si el botón de gasto está activo. Entonces lo que vamos a hacer es escribir una condición. Ya llevamos dos condiciones hasta el momento y vamos a escribir una tercera condición que sería con respecto a los botones de opción. Entonces le vamos a decir que si mi punto opción ingreso punto value es igual a true, entonces y vamos a cerrar este if y vamos a borrar este espacio en blanco hasta aquí, lo borramos y aquí tenemos entonces nuestro tercer if. Y recuerden que cada if que abrimos tenemos que cerrarlo para que no se nos olvide cerrarlo después. Entonces aquí dentro vamos a escribir la información que queremos que nos haga si el botón de ingreso está activo.
Y para eso lo primero que vamos a hacer es encontrar la fila vacía. Es decir, vamos a ir a buscar en cuál fila va a ser ingresada la información. Y para eso lo vamos a hacer con el siguiente código, base.range, y vamos a escribir entre comillas la fila A. Vamos a escribir la fila A 1.000.000. ¿Sí? La fila A 1.000.000. Y le vamos a decir en XLApp. Sería esta opción. Y escribimos un offset. Y entre paréntesis escribimos 1,0 y le escribimos que nos seleccione esa fila. Lo que le estamos diciendo es que se vaya hasta la fila A 1.000.000 y que de esa fila suba de una vez, y que cuando llegue a la primera fila que contenga datos, entonces que me baje una fila para encontrarme la fila que tiene o que está vacía en este caso. Entonces, ya que hemos encontrado la fila vacía, entonces le vamos a ingresar la información que queremos ingresar. Y le vamos a decir entonces que en la primera columna, en esta parte que tenemos aquí, en la A9, lo que queremos que nos ingrese es el tipo de operación. En este caso, si es un ingreso, entonces que aquí me escriba la palabra ingreso. Y si es un gasto, que me escriba la palabra gasto. Entonces vamos a escribir active cell, entre paréntesis 1,1. Cerramos paréntesis, punto value va a ser igual, y en este caso a la palabra ingreso, ya que estamos haciendo la primera parte, que sería si el botón de ingreso está activo. Entonces, si el botón de ingreso está activo, entonces que a la primera columna que tenemos aquí me le escriba la palabra ingreso. Y entonces ahora vamos a copiar esto y lo pegamos aquí debajo y le vamos a decir, esto lo hacemos un poquito más para acá. Y le vamos a decir entonces que la columna, que sería la 2, aquí tenemos la columna 1, esta sería la columna 2. Entonces en la columna 2 lo que queremos que nos ingrese es la fecha que tenemos aquí. Esta columna que tenemos aquí, lo que vamos a ingresar ahí es la fecha. Entonces esto lo vamos a borrar y vamos a escribir mi.text fecha. Pero no lo vamos a dejar únicamente así, sino que le vamos a dar un formato de fecha a ese textbox. Y vamos a escribir cdate y entre paréntesis escribimos esto. Entonces tenemos ya aquí un formato que le hemos dado a este textbox, que sería cdate, y aquí hemos escrito mi.textFecha entre paréntesis. Y de esta forma le damos un formato de fecha a este textbox. Entonces copiamos nuevamente esto y lo pegamos aquí debajo. Y aquí le vamos a decir entonces, aquí sería activate, se me borró, active cell. Entonces aquí le vamos a decir la columna 3. Sería igual, aquí vamos a ver entonces la columna 3, que tenemos el tipo de ingreso o gasto. Aquí lo que va a ir es lo que tenemos en el combo box. Entonces vamos a irnos a nuestro código y le vamos a decir que allí nos escriba lo que tenemos en mi.combobox tipo cuenta.text, que nos escriba lo que tenemos en el combo box. Ahora nuevamente copiamos esto, lo pegamos a continuación y aquí en la columna 4 le vamos a decir entonces que en la columna 4 va a ir lo que es el concepto. Entonces aquí en el concepto vamos a escribir mi.text concepto.text. Ok, entonces en el concepto va a ir lo que dice concepto. Y vamos entonces, copiamos esta información nuevamente, lo pegamos aquí y aquí tenemos entonces la columna número 5. ¿Qué es lo que va a ir en la columna número 5? En la columna número 5 va a ir el valor. Y en este caso, como es una entrada, como es un ingreso lo que estamos haciendo en este momento, le vamos a decir que me escriba entonces en esta columna que sigue lo que sería el valor de ese ingreso. Entonces aquí vamos a borrar esto y escribimos mi.textValor. Pero no lo vamos a dejar únicamente así, sino que le vamos a dar un formato a ese valor. Y el formato que le vamos a dar, vamos a dejar un espacio aquí y vamos a escribir un formato que se llama vba.ccur. Y entre paréntesis entonces escribimos lo que es mi.textValor. Y de esta forma le estamos dando un formato de moneda a lo que es ese textbox. Y ahora veamos qué columna nos hace falta. Tenemos la columna de salida, que esa todavía no la vamos a utilizar, sino hasta el siguiente cuando estemos ingresando lo que son los gastos. Tenemos entonces una columna que se llama mes y la otra que se llama año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al código y vamos a decirle, entonces vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar aquí.
y le vamos a decir que la columna 7, porque la columna 6 corresponde a lo que es gasto, entonces esa no la vamos a ingresar. La columna 7 que corresponde al mes, eso me va a ingresar lo que es el mes. Entonces, ¿cómo lo vamos a ingresar? Vamos a escribir la palabra month y entre paréntesis vamos a escribir lo que es el mi.textFecha. ¿Ok? Y ahí le estamos diciendo que solamente queremos el mes de esa fecha. Entonces copiamos esta fila nuevamente, lo pegamos abajo y en la columna 8 le vamos a decir que lo que queremos es el año. Entonces escribimos year y sería siempre del text de fecha. Y ahí tenemos ya todas las columnas completamente llenas de lo que sería este formulario de opciones de ingresos y gastos. Pero en este momento únicamente hemos llenado lo que corresponde a la parte de ingreso. Nos hace falta entonces qué pasaría cuando ingresemos un gasto. Entonces para eso vamos a darle un enter y aquí vamos a escribirle un else. Y con eso le estamos diciendo que si la opción de ingreso no está activa, sino que pues por el contrario está inactiva, quiere decir que estará activa entonces la opción de gasto. Entonces me va a hacer esto mismo, lo vamos a copiar. De hecho lo vamos a copiar desde aquí. Lo vamos a pegar aquí. Y le vamos a decir, el único cambio que vamos a hacer sería con respecto al valor. Y es que el valor no va a estar en la columna 5, sino que en la columna 6. Entonces el único cambio sería borrar el 5 y poner el número 6. Y ya tenemos terminado lo que es el formulario de ingreso y gasto. Vamos a intentar entonces poder ingresar la información. Posiblemente nos genere algún error, no lo sabemos. Vamos en este momento a ejecutarlo a ver qué tipo de problemas se nos puede generar. Y también antes de ejecutarlo sería cambiar la palabra de ingreso por gasto, ¿verdad? Esto sería un gasto, ya que aquí ya habíamos escrito la palabra ingreso, que sería cuando el botón ingreso está activo. Y cuando el botón gasto está activo, entonces que me escriba la palabra gasto. Entonces vamos a irnos al formulario y vamos a ejecutarlo y vamos a ver si nos funciona. Vamos a hacer esto por aquí y vamos a escribir una fecha. Sería 2 de abril de 2020. Vamos a escribir un ingreso y le vamos a decir ventas de servicio y aquí le vamos a escribir ventas como concepto. Y en el valor vamos a escribir el valor de 1500 y vamos a dar un enter. Como ves, a dar un enter me dice la caja de texto, ¿desea ingresar esta información? Sí o no. Yo le voy a decir que sí. Entonces ves que la información se agregó correctamente. Vamos a ingresar en un gasto en este momento entonces para ver si la información funciona cuando ingresamos un gasto. Entonces elegimos un gasto y aquí elegimos un gasto de combustible y aquí vamos a elegir un concepto que diga gastos de combustible. Lo mismo. Para viaje le vamos a escribir. Y aquí vamos a escribir un valor de $50. Entonces damos un enter y nos dice desea ingresar esta información. Le decimos que sí y ahí vemos que se ha ingresado. Entonces en este momento vamos a cerrar esto y vemos que aquí tenemos la primera operación, sería un ingreso, la fecha, la vamos a centrar. El tipo de operación sería una venta de ingreso y tenemos un concepto que se llama ventas y una entrada de 1500 y luego tenemos una salida de $50. El mes, esto lo vamos a centrar. El mes corresponde al mes 4, que sería el mes de abril, y el año corresponde al año 2020. Como lo ves, en este primer tutorial hemos logrado elaborar el formulario y hacer que funcione correctamente ingresando la información para ingresos y para gasto. Vamos a dejar este tutorial hasta aquí y vamos a hacer otro tutorial en donde vamos a explicar acerca de las demás hojas que faltan, que serían los reportes de ingresos, reporte de gasto, los gastos detallados, la hoja de análisis y la pestaña de arqueo. Así que por el momento eso ha sido todo por este tutorial y si tú tienes alguna duda puedes repetir el video cuantas veces sea necesario para que puedas ver detalladamente cada uno de los códigos que hemos elaborado. Síguelo al pie de la letra y estoy seguro que no te va a fallar. Para este tutorial hemos utilizado la versión de Excel 2016 y este mismo código también funciona para Excel 2013. No estoy seguro si funciona en las demás versiones, pero puedes intentarlo para ver si te funciona. Y antes de despedirnos, lo que vamos a hacer es ahora crear un botón, una imagen, en donde podamos ejecutar el formulario. Entonces vamos a ir una vez más al entorno de Visual Basic y vamos a crear un módulo. Vamos a ir a insertar, módulo, y aquí vamos a llamar lo que es el formulario. Vamos a escribir un sub, mostrar formulario.
Y aquí vamos a escribir el nombre del formulario que se llama User Form 1, que es el nombre de este formulario que tenemos aquí. Y le vamos a escribir .show. Y entonces vamos a cerrar esto y vamos a ir a insertar una imagen. Vamos a elegir una imagen cualquiera que tengamos por aquí. Puede ser esta imagen, por ejemplo. Vamos a colocarla por aquí. Y clic derecho y asignar macro. Y elegimos la macro que hemos creado que se llama mostrar formulario. Entonces ya tenemos nuestra macro y si la ejecutamos vemos que ya nuestro formulario se ejecuta fácilmente porque ya hemos asignado lo que es la macro. Y aquí podemos seguir ingresando información. 3 de abril 2020, un ingreso sería por ejemplo venta de productos, ventas y escribimos el valor de 2500, enter y ya se ha ingresado nuestra información. Ok, el formulario funciona perfectamente. Así que gracias por ver este video, espero que este tutorial te haya gustado y si es así déjame un like, déjame un comentario y pronto estaremos subiendo el otro video complementario a este para que puedas ver cómo finalizar esta plantilla de control de ingresos y gastos. Y si no te has suscrito todavía, entonces suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.